¿Qué es una sociedad anónima? ¿Cuáles son sus características principales? ¿En qué se diferencia una sociedad anónima de una sociedad limitada? Si has llegado hasta aquí es porque necesitas tener más información acerca de estas sociedades, posiblemente porque te lo pidan para un trabajo de la universidad o incluso del instituto. Así que no te preocupes porque estás en Derecho Virtual, donde explicamos todos los conceptos relacionados con las leyes de una forma realmente sencilla, fácil y dinámica. Y hoy vamos a descubrir qué es la sociedad anónima a través de una serie de ejemplos. Así que si estás listo, coge asiento porque comenzamos. Bueno, la sociedad anónima, también conocida por su abreviatura SA, es uno de los tipos de sociedad mercantil y sociedad de capital más característicos en las grandes compañías y empresas del mundo. Mediante esta forma societaria, varios socios o accionistas pueden decidir desempeñar una actividad profesional o empresarial con una importante trascendencia económica en forma de sociedad anónima, limitándose la responsabilidad de la sociedad con respecto al capital aportado por los socios. Esta sociedad es ideal y es empleada por las multinacionales, así como las grandes mercantiles con importantes cifras de facturación, o empresas con muchos socios. Imaginemos una multinacional dedicada a la distribución de alimentos en diferentes establecimientos comerciales, con presencia en todo el territorio nacional y operaciones anuales millonarias. Lo más probable es que estemos ante una sociedad anónima. Si pensamos en las empresas más importantes en España, todas ellas son sociedades anónimas, como Iberdrola, Mercadona, Telefónica, El Corte Inglés o la famosa Inditex. Este tipo de formas societarias se utilizan porque permiten una gran parte de acumulación de capital y una gran entrada de socio. Tú, para convertirte en propietario de Inditex, te basta con simplemente comprar unas acciones de esta sociedad anónima que puedes encontrar fácilmente cotizando en bolsa. Hay que destacar que la principal característica de las sociedades anónimas van a ser que son sociedades mercantiles y a su vez son sociedades de capital. Esto implica que los socios van a tener una responsabilidad limitada al capital aportado. Traducido, imagínate que mañana Inditex quiebra, pues Amancio Ortega va a tener una responsabilidad limitada, o su hija, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se le van a poder llegar a embargar a estos todos sus bienes. Hay que destacar que otra gran característica de las sociedades de capital es que la transmisión de la condición de socio se lleva a cabo de una forma muy sencilla, mediante la compra y venta de acciones, a diferencia de otras transmisiones como puede ser el caso de las sociedades limitadas, cuyo proceso es más complejo. Una pregunta que posiblemente te estás haciendo es qué diferencia este tipo de sociedades con otro tipo de sociedades como las personalistas, donde en estos casos, por ejemplo, la responsabilidad del socio es total. Pues bien, las sociedades personalistas también son sociedades mercantiles, pero están centradas en la figura del socio. De hecho, la condición de socio en las sociedades personalistas es intransmisible y la responsabilidad no está limitada como ocurre en las sociedades anónimas. Y en este tipo de sociedades, en las personalistas, los socios responden de forma personal, ilimitada y solidarias de todas las deudas que tenga la sociedad con respecto a los terceros. Hay que destacar que también una duda que posiblemente te estará surgiendo es ¿qué va a diferenciar a una sociedad anónima de otro tipo de sociedades como puede ser la sociedad limitada? Bueno, debes saber que ambas son sociedades de capital, pero lo que va a diferenciar a ambas se limita al capital social aportado a la misma. En el caso de las sociedades limitadas, basta con un solo euro para poder constituir esta, mientras que en las sociedades anónimas el capital social mínimo es de 60.000 euros, aunque puede desembolsarse solo un 25% en la constitución. De esta forma, si ahora queremos crear una empresa bajo la forma de la sociedad anónima, sí o sí tendremos que depositar 15.000 euros en el momento de constituirse, hasta que con posterioridad lleguemos a la cantidad de 60.000 euros que será el capital social mínimo que tendrá dicha sociedad. Además, el caso de la sociedad anónima, y a diferencia de lo que ocurre con la sociedad limitada, el capital social de estas sociedades anónimas se dividirá en acciones, un término que sonará mucho más, mientras que la sociedad limitada, el capital social se dividirá en aportaciones sociales. Es decir, estas acciones van a ser aportaciones que hacen todos los socios de la sociedad anónima. Y ojo, porque en ambos casos las aportaciones que hagan los socios de una sociedad de capital serán de contenido económico, no cabiendo aquí aportaciones de trabajo o de servicios de los socios. Ojo, porque tampoco tienen que ser las aportaciones todas de ellas dinerarias. Se puede aportar bienes y derechos, pero eso sí, bienes y derechos que sean susceptibles de ser valorados económicamente. Te voy a poner esto con un ejemplo para que lo entiendas bien. Imaginémonos que unos 1000 socios con experiencia en el sector tecnológico deciden crear una sociedad mercantil para establecer más de 100 tiendas en toda la geografía española, destinadas a la venta de aparatos electrónicos, estimando una facturación de unos 40 millones de euros al año. En estos aspectos, estos socios deberían optar por una sociedad de capital, ya sea anónima o limitada,
pues parece que van a mover una gran suma de dinero. Si los socios eligen constituirse en forma de sociedad limitada, tendrán que aportar un capital social mínimo de 1 euro, siendo los trámites de constitución relativamente sencillos. Pero debido a la gran cantidad de dinero que parecen mover, y así como el gran número de socios que tiene esta, las decisiones de la empresa podrían tener sus complejidades, máxime si alguno de estos socios se plantea la venta de sus participaciones o si se plantea la venta de estas a otros socios. Asimismo, en forma de sociedad limitada, no sería posible hacer que la mercantil cotice en bolsa. Por ello, ante el volumen económico y la gran cantidad de socios, lo más correcto podría ser una sociedad anónima, que sí o sí tendría que tener un capital mínimo de 60.000 euros, aunque al principio, como hemos mencionado, podrían aportar solo el 25%, es decir, 15.000 euros, y tributaría solo en concepto de impuesto de sociedades. En esta sociedad anónima, sería importante reflejar el objeto social y las actividades que hiciera esa sociedad. En este caso, pues sería la venta de aparatos electrónicos a través de una gran red de superficie comercial. Asimismo, la sociedad anónima hará que la responsabilidad quede limitada al capital social que haya aportado en la sociedad, habiendo un mínimo de 60.000 euros y un máximo de todo lo que decidan los accionistas aportar. Bueno, dicho esto, es el turno de detenernos a observar los requisitos que deben darse para la constitución de esta sociedad anónima. En primer lugar, la sociedad anónima no puede adoptar una denominación idéntica a la de otras sociedades preexistentes. Para ello, habrá de acudir al Registro Mercantil Central a solicitar el certificado negativo de denominación social, donde se señalarán las opciones de denominación social inscribiéndose el primero que haya disponible. En segundo lugar, será preciso que la Constitución se haga de una de las dos maneras siguientes posibles. ¿Cómo? Suscribiéndote a este canal. Bueno, en realidad las sociedades no se constituyen suscribiéndote a este canal, como es obvio, pero si te está siendo útil el vídeo, por favor te pido que lo hagas. Bueno, dicho esto, la primera forma de constitución sería por contrato entre dos o más personas, que serán los socios o accionistas fundadores en la misma, o en el caso de tratarse de una sociedad anónima unipersonal, por acto unilateral del socio único. Y la segunda forma sería constituirse en forma sucesiva por suscripción pública de acciones, una forma de constitución pensada únicamente para las sociedades anónimas. En tercer lugar, habría que redactar los estatutos sociales de esta sociedad anónima, donde constará la denominación de la sociedad anónima, el objeto social de la misma, con las actividades que esta sociedad llevará a cabo. De esta forma, si nuestra empresa se dedica a la distribución de alimentos en las diferentes superficies comerciales, ese será el objeto de la actividad social de esta sociedad anónima, y salvo que se amplíe el objeto social, esa compañía no podrá, por ejemplo, hacer otra actividad como vender vehículos. También, ojo, porque se reflejará el domicilio social y se identificará a los socios. Supongamos que la sede donde estará el representante de la sociedad anónima y la dirección, pues va a ser en Barcelona. Pues en este caso señalaremos que esa ciudad será el domicilio social de esa empresa, y asimismo habrá que identificar a los socios que serán accionistas de la mercantil. Con respecto a esto último, en el capital social se indicarán las acciones en las que éste se va a dividir, su valor nominal y su numeración correlativa. Asimismo se expresarán las clases de acciones que haya, la parte de valor nominal pendiente de desembolso, así como la forma y el plazo en que los accionistas lo van a satisfacer. En el caso de que la empresa constituida en forma de sociedad anónima tenga 1000 acciones, habrá que indicar que la misma se divide en ese número de acciones, reflejando el valor de cada una de las acciones y la numeración de las mismas. Y por último se hará constar el modo en el que se organice la administración de la sociedad anónima, identificando a los administradores y representantes de la misma y la forma en que funcionará y se van a tomar las decisiones. En cuarto lugar, la constitución de la sociedad anónima requiere que se haga por escritura pública, otorgada por todos los socios o sus representantes ante un notario, quienes tendrán que asumir la totalidad de las acciones. ¿Pero qué deberá incluirse en esta constitución de la sociedad? Porque, ojo, no cualquier cosa se puede inscribir en el registro mercantil. Bueno, pues van a requerirse una serie de datos muy obvios, como son en primer lugar la identidad del socio, así como su voluntad de constituir la misma. Se van a ser necesario plasmar todas las aportaciones económicas que va a hacer cada socio. Va a ser necesario y preciso también especificar la identidad de los que van a ser responsables de la administración y representación de la sociedad anónima en ese inicio. También van a ser necesario presentarse los estatutos de la sociedad y se va a determinar la cuantía total o aproximada de los gastos de constitución de dicha sociedad. Hay que añadir que sobre el comienzo de las operaciones de la sociedad, estas comenzarán desde la fecha en la que se otorgue la escritura de constitución, salvo, claro está, que por estatutos aparezca una fecha posterior, y, salvo indicación contraria, también se entenderá que la sociedad anónima tiene una duración indefinida.
Si por ejemplo los socios del supuesto anterior constituyen una sociedad anónima para la venta de aparatos tecnológicos y otorgan la escritura de constitución de su sociedad anónima el día 20 de mayo, las operaciones de esa sociedad comenzarán ese mismo día. Pero ojo, porque esa sociedad anónima puede plasmar que el comienzo de las operaciones tenga efecto en una fecha más tardía, por ejemplo el 20 de julio, 2 meses después. Lo que nunca sería posible es que esa sociedad anónima determine en los estatutos que las operaciones comiencen con una fecha posterior a la escritura de constitución. Es decir, no sería posible que la sociedad anónima comience sus operaciones el 19 de mayo si la escritura se hace el 20 de dicho mes. Asimismo, salvo que se estipule lo contrario en los estatutos, la sociedad anónima tendrá una duración indefinida, aunque como hemos mencionado, por estatutos podría indicarse que esta sociedad anónima finalice sus operaciones dentro de 10 años. Y bueno, con esto terminamos la explicación de las sociedades anónimas. Espero que te haya resultado ameno y fácil de seguir. En resumidas cuentas, la sociedad anónima es una sociedad de carácter mercantil y dentro de ella se trata de una sociedad de capital que se centra en la aportación que hacen los socios o accionistas al capital social de esa sociedad anónima, siendo necesario un capital social mínimo de 60.000 euros, aunque en el momento de constituirse basta con aportar el 25%. Una característica principal de esta sociedad anónima y de las sociedades de capital en general será que la responsabilidad de los socios quedará limitada al capital social que hayan aportado a la sociedad. Por otro lado, y como hemos visto, hay unos requisitos que deben darse para que la sociedad pueda inscribirse, como son la redacción de unos estatutos sociales o definir el objeto de esta sociedad, recogiendo las actividades que hará dicha sociedad anónima. Y bueno, en principio eso es todo. Si esta explicación acerca de las sociedades anónimas te ha quedado claro, quiero que sepas que en nuestra academia tenemos una formación de derecho mercantil totalmente gratis, donde hablamos de la sociedad limitada, sociedad anónima y todo tipo de sociedades. Si estás interesado, puedes probar unas clases gratis dándole al botón de las tarjetas. Un saludo y nos vemos en la clase que viene.